Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Sé que somos pocos hoy, por cualquier motivo que sea, pero gloria a Dios igual. Y queremos escuchar la palabra del Señor y quiero invitarlos que por favor abran sus Biblias. Abran sus Biblias en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 9 hasta el verso 20. El verso 9 al verso 20. Y quiero anticiparme y decirles, como ustedes se dan cuenta, es una porción un poco larga. Mi primer punto será un poco largo, prefiero avisar. Y mi segundo punto será un poco más corto, con una conclusión breve, para que ustedes puedan estar prevenidos. Pero creo que el Señor tiene algo muy bonito que enseñarnos aquí en este texto. Y quisiera que podamos leer juntos la palabra del Señor. Romanos, capítulo 3, verso 9 hasta el verso 20, la palabra de Dios dice de esta manera: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y como escrito está, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y por lo que permites, Señor, poder transmitir a tu iglesia. Y quiero rogarte, Señor, en tu misericordia, que seas tú utilizando, Señor, tu palabra para hablar a nuestros corazones y bendecirnos en esta tarde. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí primeramente y que me ayudes, Padre, a transmitir tu palabra con amor, con fidelidad, con gracia, y que podamos verte a ti, Señor, en cada uno de estos pasajes, que puedas hablarnos a nuestros corazones y que puedas bendecirnos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, las semanas pasadas, que los judíos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, tener el pacto que Dios hizo con Abraham, y ustedes han seguido ya esa línea, y también ese pacto externo que es la circuncisión, esa marca que todos los varones tenían que llevar en su cuerpo como ese pacto perpetuo que Dios había dejado a Abraham. Los judíos entonces se jactaban de todo su conocimiento y de haber recibido la ley de Dios directamente por las manos de Moisés.
Pero ahora, hermanos, Pablo va a hacer una inculpación directa a la humanidad, incluyendo a los judíos, gentiles, a toda persona y todos por iguales frente a la presencia de Dios. Y con esta corta introducción, quiero que entremos rápidamente en mi primer punto. Como lo dije previamente, es un poco largo, pero vale la pena que podamos juntos ver lo que el Señor tiene para decirnos. Mi sermón, como lo saben, lo he titulado No hay justo. Y el primer punto tiene como título La condición general del hombre. La condición general del hombre. Y para eso nos vamos a basar a partir del versículo 9 hasta el versículo 17 de este texto. Para que ustedes, los que toman notas, puedan ahí seguir la línea en sus cuadernos. ¿Qué pues dicen los judíos? Después de todo, ¿no tenemos nosotros los judíos más derechos al reino de Dios más que los gentiles? Es la pregunta que justamente los judíos están haciendo aquí al iniciar este verso 9. El apóstol responde de una manera directa diciendo: de ninguna manera, porque él ya ha mostrado que judíos como gentiles están bajo pecado, están todos por igual, todos somos indignos de la bendición del reino de los cielos, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero hermanos, Pablo aquí en el versículo 9 va a utilizar una palabra muy importante que nos va a ayudar a poder darle una línea y un panorama al texto que vamos a ver ahora. La palabra que tiene esta importancia es acusado. Si ustedes lo leen allí en su Biblia y lo ven conmigo en la primera parte del versículo 9, pues dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. A judíos y a gentiles. Matthew Henry, hermanos, en su comentario nos dice esto, y quisiera que ustedes pongan cuidado a lo que viene a partir de ahora. Matthew Henry dice en su comentario que la palabra acusado tiene un término jurídico y que se emplea cuando la acusación revela el delito y se vale de testimonios, pruebas para convencer al acusado. ¿Han escuchado eso? Matthew Henry está diciendo que esta palabra, acusados, tiene una definición amplia, una definición donde vemos que el hombre es acusado, y no solamente acusado, sino que se trae delante de él testimonios, pruebas para convencerlo de su situación, convencerlo de su pecado. Y yo quisiera que a partir de ahora, de este momento, voy a presentarles un cuadro y quisiera que de verdad pongan toda su atención. Yo quisiera que ustedes se visualicen y que puedan imaginarse que ustedes están en una sala de un tribunal. Ustedes han visto muchas películas, o tal vez alguna vez algunos de ustedes ha ido a un tribunal, donde cuando usted entra, vemos al juez. Y en lo general, a la derecha tenemos al procurador y a la izquierda tenemos a la parte defensora, al abogado. Y en los costados tenemos muchas veces, a la gente que está ahí como observando, escuchando, o gente que se sienta atrás de los abogados y del procurador para observar y poner cuidado al juicio que se está llevando en ese momento. ¿Por qué traigo esto a colisión, hermanos? Porque quisiera que ustedes puedan sentarse juntamente conmigo en una sala del juicio que Dios está haciendo contra toda la humanidad. Quiero que se sienten conmigo en una sala de un juicio
donde ustedes al entrar vengan y vean al Dios Padre sentado allí en el medio de todos como el juez supremo. Quiero que vean y visualicen como que Dios está sentado allí y Él está con un martillo como todo juez para traer la sentencia que se merece. Y quisiera que vean del lado derecho donde estaría cada procurador, donde ese procurador va a exponer la situación, las acusaciones. Y ese procurador es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Imagínense al apóstol Pablo como procurador, aquí a la derecha, sentado frente a él una mesa antigua, muy bonita, y encima de la mesa todos sus artículos y documentos listos para poder exponerlo frente al juez y frente al jurado y a todos aquellos que están escuchando y mirando. Pero a la izquierda, de este lado, en una mesa también preciosa, está Cristo, sentado, tranquilamente, en paz. Y sobre la mesa no hay ningún documento, no hay ningún artículo, solamente está Él sentado en esa silla frente a esa mesa. ¿Están conmigo? ¿Visualizan eso? ¿Están viendo esa imagen, ese cuadro? Pues entremos ahora a poder nosotros desarrollar justamente lo que quiere Pablo que nosotros veamos en este texto. A partir del versículo 10 hasta el versículo 17, Pablo va a citar una lista de pruebas y delitos hacia todos los acusados. Pablo va a venir claramente a acusar delante de Dios como el juez, como un tribunal, y transmitir a todos los hombres lo que está sucediendo, cuál es el estado de la vida del hombre. Y Pablo, como buen procurador, ha preparado su alegato, el mejor que él ha preparado en toda su vida, en toda su historia. Él está listo en estos momentos para preparar su mejor alegato y exponerlo delante de Dios y delante de la audiencia. Miremos, hermanos, entonces, a continuación, lo que nos dice la primera parte del versículo que hemos visto en el versículo 9. Nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? De ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Aquí viene lo que acabo de explicarles. Y todos están bajo pecado. Y aquí comienza el alegato de Pablo a partir del versículo 10. Si ustedes tienen sus Biblias y ustedes me siguen allí, ven que Pablo comienza diciendo: como está escrito. Pablo no va a exponer un caso como a él le parece o como su conocimiento o entendimiento, sino inspirado por Dios, presenta este alegato diciendo: como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo comienza a citar entonces de una manera clara, dice: como está escrito. La pregunta es: Pablo, ¿a qué te refieres como está escrito? Lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, en su alegato, en su presentación en este tribunal imaginario como lo estoy presentando, Pablo lo que está citando son las Santas Escrituras. Si ustedes estudian el texto de Romanos y si ustedes conocen un poquito a Pablo y cómo funciona Pablo en su mente, se van a dar cuenta que a lo largo de sus diferentes cartas, al igual como en la carta de Timoteo, como en la carta de Tito, vemos que Pablo tiene la costumbre de siempre citar el Antiguo Testamento. Pablo tiene la costumbre de llevar al pueblo a las Escrituras para que ellos puedan ver claramente que lo que él está diciendo no es un invento humano.
no se le pareció a él, sino que él está exponiendo la palabra de Dios. Y Pablo lo que está citando, hermanos, se encuentra claramente en Salmos capítulo 14, en el verso 1 al verso 3. Y este mismo también texto lo encontramos en el Salmo 53, en el verso 1 al verso 6. Para eso, por ejemplo, si ustedes lo miran, pero yo voy a leerlo rápidamente y ustedes pueden anotar y después verificar en sus casas como los de Berea. Versículo 14 dice el necio en su corazón. Mire lo que dice el necio en su corazón. Salmo 14, verso 1. No hay Dios, se han corrompido, se hacen abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hacen corrompidos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué parecido tiene este versículo con lo que acabamos de ver aquí en Romanos capítulo 3, verso del 9 al 20? Y si ustedes van al Salmo 53, del verso 1 al verso 4, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominables maldad, no hay quien haga lo bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se desvió, dice atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento de todo lo que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Cuando Pablo está haciendo su alegato, él no está hablando de parte de él. Él está hablando claramente de parte de Dios. Y él está exponiendo textos que los judíos que estaban allí presentes sabían y conocían claramente. Pablo está haciendo una presentación como el mejor de los procuradores, presentando el caso de la humanidad y diciendo, esta es la situación del hombre. Y esto no es nuevo, lo que está diciendo en otras palabras. Esto ustedes lo saben. El salmista lo ha claramente expuesto en el Salmo de David, en el Salmo también 53, al músico principal. ¿Acaso los judíos no sabían justamente lo que Pablo estaba citando, hermanos? Pablo, como un buen procurador, está mostrando a su audiencia que sobre todo para los judíos, que lo que él está exponiendo ya fue inspirado por Dios. Y que ellos, como buenos conocedores de la ley, de los salmos y de los profetas, no podían negar lo que Pablo estaba exponiendo, la bendita palabra exhalada por Dios. Los judíos no podían negar que lo que Pablo estaba exponiendo era claramente la palabra de Dios. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Hermanos, no hay un hombre justo sobre la tierra. Nosotros todos por naturaleza somos malvados, inclinados hacia el mal y somos incapaces de comprender la verdad de Dios. Y aún menos, no entendemos la medida de la justicia de Dios. Ningún hombre en la tierra se puede presentar y decir, yo entiendo, yo comprendo. Porque si nosotros entendiéramos y comprendiéramos lo que realmente el Señor quiere hacer, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué fue necesario que venga el Salvador? Por eso, 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, nos dice el texto.
El hombre en su naturaleza caída, como acabamos de ver en la primera parte del alegato de Pablo, no entiende, no comprende, no puede discernir absolutamente nada, porque en su estado natural no puede venir a Dios. Necesita que haya en él la regeneración. Necesita que el poder del Espíritu Santo y de la palabra vengan a regenerar el corazón del hombre para que así pueda entender lo que es espiritual. Hermanos, esta es la razón por la que el Pablo nos está diciendo: el hombre en su estado natural no percibe las cosas que son de Dios. Él no las entiende. Deben ser discernidas espiritualmente. Y siguiendo con el alegato, como un buen procurador, Pablo sigue demostrando a todos los hombres que ellos están destituidos de la presencia de Dios por causa de su naturaleza pecaminosa. Y quiero que miren conmigo allí del verso 13 y 14 de Romanos. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál es tu segundo punto aquí en tu exposición como un procurador frente a Dios? ¿De dónde sacas esto? Hermanos, nuevamente lo que Pablo está citando son las preciosas y benditas Escrituras. En ningún momento Pablo está hablando de parte de él como si él fuera el que está acusando a la humanidad o a los hombres caídos. Él está diciendo lo que el Salmo en el capítulo 5, en el verso 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Pablo está llevándolos nuevamente punto por punto, paso por paso, revelando que lo que él está exponiendo no es palabra humana, sino que es palabra inspirada por Dios. Y vemos claramente también la segunda parte de la exposición del versículo 14, que él lo viene a reforzar apoyándose en el Salmo 40, en el verso 3, dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios, Selah. Dice el Salmo 140, verso 3. Hermanos, lo que Pablo está llevando a cabo aquí en esta exposición es claramente punto por punto presentándolo como un excelente procurador delante del juez y delante de todos los acusados y delante de la humanidad. Ustedes son esos, nosotros somos eso. Al leer, hermanos, los versículos 13 y 14, nos damos cuenta que Pablo sigue con una exposición de su alegato, citando las Escrituras. Y es aquí donde nosotros, si conocemos la palabra de Dios un poquito, es donde podemos saber y conocer cuán era importante la formación de Pablo. Cuán importante ha sido la formación de Pablo a los pies de Gamaliel. Aquí vemos el fruto de sus estudios, aquí vemos el fruto de su trabajo, aquí vemos cómo Pablo conocía la ley, la Torá y los escritos y los profetas de tal manera que cuando él habla frente a los judíos, él habla con la palabra de Dios. Como lo dije al inicio, la palabra acusado tiene un sentido jurídico y se vale de testimonios y de pruebas para convencer al acusado. Y eso es lo que Pablo está haciendo punto por punto. John MacArthur, en su comentario
nos dice que las tumbas se mantenían cerradas por respeto al difunto, sino que también para ocultar el cadáver y el olor de descomposición del cuerpo. Pero así como habían tumbas que no estaban cerradas, así también hay gargantas de los hombres no regenerados, que de sus bocas salen palabras inmundas que revelan la putrefacción de sus corazones. Hermanos, lo que John MacArthur está diciendo en su comentario está haciendo una comparación con lo que Pablo está exponiendo aquí. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan y veneno hay debajo de sus labios. Hermanos, John MacArthur está diciendo cómo así se cerraban esas tumbas para esconder un cadáver, para tapar el mal olor. Muchas veces habían tumbas que no estaban cerradas. Y que de la misma manera podemos encontrar a hombres no regenerados que de sus bocas salen palabras inmundas y revelan la putrefacción que hay en sus corazones. Y no olvidemos, hermanos, que la palabra de Dios nos recuerda y nos exhorta diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso ustedes lo conocen, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 45. Ya ustedes lo buscarán. Pero Pablo sigue con su alegato. Él no ha terminado. Él sigue presentando frente a las acusaciones y frente a su audiencia lo que sigue en el versículo 15 al 18. Y dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y nuevamente la pregunta que nosotros podemos hacerle al procurador: ¿de dónde sale esa acusación, Pablo? ¿De dónde sale eso que tú estás exponiendo aquí en este texto? Pues así como los fariseos conocían la Torá y los Salmos, también conocían a los profetas. Y este texto es un texto también inspirado, que también se encuentra en Isaías, en el capítulo 59, a partir del versículo 7 al versículo 9, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos, dice, pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que ellos fuera, no conocerá paz o no tendrá paz, dice otras versiones. Por esto se alejó de nosotros, dice que la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Hermanos, lo que Pablo en su alegato está haciendo y presentando como un excelente procurador es la palabra de Dios. Y está llevándoles a recordar que lo que él está diciendo es exactamente lo que ellos conocían de los salmos, lo que ellos conocían de los profetas, y ellos sabían que lo que Dios estaba esperando de ellos. Pero aquí Pablo se está poniendo nuevamente frente a ellos, como él poniéndolos frente al espejo, diciendo, miren, esto es lo que la humanidad es, esto es lo que los hombres caídos son, y esto es lo que la palabra de Dios dice desde la antigüedad. Los salmistas y los profetas ya lo han dicho, y ustedes lo conocen, pero pasan por desapercibido. Ustedes saben la palabra de Dios, pero se hacen los sordos y los ciegos frente a las Escrituras y frente a la palabra de Dios bendita. Es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí
en su alegato. Pablo, después de citar las referencias de los Salmos, ahora cita al profeta Isaías, a uno de los profetas mayores y a uno de los profetas que el pueblo judío tenía en una suma y alta consideración. Si ustedes conocen la historia del profeta Isaías, si ustedes saben que la primera parte de su historia y de los 30 o los 37 primeros capítulos de Isaías nos habla de las profecías y de la condenación que vendría sobre Israel. Pero nunca fue escuchado, nunca fue aceptado. Sus profecías fueron cerradas, guardadas. Pero cuando el pueblo fue en cautiverio, cuando el pueblo fue vencido por sus enemigos y cuando terminaron en Babilonia, se recordaron de Isaías. Se recordaron de los profetas. Se recordaron que las palabras de Isaías se cumplieron. Cada una de las profecías de Isaías se cumplieron. Aún la más preciosa de todas. Aún aunque el pueblo judío diga que no, Isaías 53 se cumplió. Jesús, el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, que sufrió humillación y que fue muerto en un madero, se cumplió cada una de sus profecías. Pablo expone este texto para que todos los judíos puedan ver y comprobar que lo que él está diciendo viene de parte de Dios y revela, importante aquí, revela la condición del hombre. Sus pies corren para hacer el mal, no conocen quebranto, no hay paz en sus caminos y no tienen, escuchen bien, y no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Increíble. Quiero recordarles, hermanos, y tal vez para algunos jóvenes que están aquí, ese precioso consejo sabio que encontramos en Proverbios capítulo 1, verso 7, que nos dice: y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos que nuestras vidas sean transformadas? Joven que estás aquí, ¿tú quieres que tu vida sea diferente? El primer requisito es el temor a Jehová. El temor a nuestro Dios. Si no hay temor, no hay ningún límite. No hay nada que te frene. Porque serás como estos hombres que corren para hacer el mal. Sus pies corren para hacer lo incorrecto. No hay ningún quebrantamiento en sus corazones y en sus caminos no hay ningún momento de paz. Todo es terrible. Esa es lo que justamente Pablo está exponiendo como un excelente procurador, su alegato, y se apoya nuevamente en el Salmo 36, en el verso 1, diciendo justamente que no hay temor de Dios en el corazón de los hombres. Hermanos, lo hermoso de ver que así como los salmos y así como el profeta Isaías, Pablo se hace la voz de Dios frente de los hombres y diciéndoles bíblicamente y con pruebas irrefutables, está exponiendo la palabra de Dios frente a los hombres para mostrarles su condición, el corazón como está de ellos, para que ellos puedan ver que judíos como gentiles están condenados frente a Dios. Este es mi primer punto y esto me lleva a mi segundo punto, hermanos. La condición o nuestra condición nos separa de Dios. Nuestra condición nos separa de Dios. Y me voy a apoyar en los versículos 19 y el versículo 20.
Acompáñenme en sus Biblias. Versículo 19, versículo 20. Nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están, ¿qué? Bajo la ley. Para que toda boca, ¿qué? Escuchen bien, toda boca se cierre. Y todo el mundo, ¿qué? Quede bajo, ¿qué? El juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿escucharon bien? Para que no quede duda. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, dice que, será justificado delante de Él. ¿Quién es Él? Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, Pablo trae en su última parte de su alegato sobre la mesa el verdadero sentido de la ley, y confronta no solamente a los judíos diciéndoles: ustedes que se jactan, como decía en mi introducción, se jactan de haber recibido la ley, de haber tenido el pacto de Abraham, de haber tenido esa circuncisión externa. Ustedes que están bajo la ley, dice, cierren sus bocas, y que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Imagínense nuevamente a Dios en el trono como el juez supremo. Imagínense, como les decía, entrar en esa sala de un juzgado y ver aquí a la derecha al apóstol Pablo como un excelente procurador, exponiendo lo que estamos viendo en su mejor alegato, exponiéndole a la humanidad completa: esta es tu condición. Y del otro lado tenemos a Jesús, que no ha dicho una sola palabra, que ha guardado silencio todo este tiempo, hermanos. Pero por favor, no se pierdan y sigan allí conmigo. Pablo está confrontando y diciendo: traigo nuevamente sobre la mesa la ley, y les dice para que ustedes cierren su boca, porque todo el mundo está bajo la ley. Que todo el mundo está bajo la ley. Pablo exhorta de una manera muy fuerte, como un excelente procurador lo haría en la última etapa de su alegato. Ustedes que les gusta ver, a mí me encantan ver las películas de abogado o las series de abogado. Y cuando ustedes ven el alegato de un abogado, por lo general comienzan muy amablemente. O en este caso un procurador comienza a decir: señores y señores, estamos aquí para presentar este caso. Y quisiera que ustedes puedan ver frente a estas pruebas que tengo delante de ustedes, para que ustedes puedan darse cuenta de la situación real de este acusado que está aquí enfrente. Pero al final siempre de sus alegatos, sea procurador o sea un abogado, lo que ellos hacen, comienzan a atacar directamente y comienzan a decir: ¿acaso no usted estuvo allí presente en el momento que llegó la policía? ¿No le encontraron ustedes con la mano ensangrentada y con la pistola en sus manos? ¿No estaba usted allí rencoroso, odiando y queriendo matar a esta persona? ¿Recuerdan esas escenas de las series? Pues es así exactamente como ahorita Pablo está exponiendo. Y en su última línea de acusación frente a la humanidad, él está ahí frente a los judíos, saca sobre la mesa y pone nuevamente la ley. Y les dice: cierren sus bocas, porque todos los hombres serán condenados, todos delante de Dios. No hay ninguna obra de un ser humano que pueda justificarse delante de Dios, nos dice el verso 20. No hay ningún hombre que pueda presentarse delante de Dios justo. Todos son pecadores. ¿Y saben por qué? Porque la ley es el conocimiento del pecado.
Recordemos, hermanos, que el propósito de la ley es hacernos ver que ninguno de nosotros podemos cumplir con las exigencias de Dios. Recuerden, hermanos, lo que nosotros habíamos predicado aquí en los capítulos anteriores, cómo ellos se jactaban de la ley, los judíos. Pero recuerdan un detalle de cuántas leyes los judíos añadieron a la ley bendita de Dios. 610 leyes añadieron a la ley bendita de Dios. No era suficiente con los 10 mandamientos. Ellos tenían que añadir más leyes. Hermanos, la ley fue enviada para que los hombres puedan ver que ninguno de ellos podía ser justificado por sus obras. Y Pablo, en su última parte de su alegato, nos lleva a ver en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 19 y el verso 22. Miren conmigo, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? En signo de interrogación. ¿Para qué sirve la ley? Dice. Fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones, hasta que viniese la simiente de aquel que fue la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y mire lo que dice el verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, escuchen eso, si la ley que ellos recibieran pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero mire lo que dice el verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que hoy es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo está destruyendo todo argumento que los hombres pueden tener frente a ese Dios supremo. Pablo expone en la carta de los Gálatas diciendo que la ley fue añadida por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras transgresiones, y que debemos esperar la promesa de aquel que Dios ha prometido enviar. Pablo está presentando el caso y Cristo está aquí en silencio. Pero recordemos, hermanos, recordemos que igual que los judíos, igual que los gentiles de esa época que estaban recibiendo este mensaje, esta carta de Pablo, que ellos habían transgredido la ley de Dios y que claramente estaban todos bajo condenación y sin ninguna esperanza, pero pienso también que podemos aplicarlo a nuestras vidas. El texto dice: no hay un justo. ¿Quién de nosotros puede levantar su mano y decir: yo soy justo? ¿Quién de nosotros puede levantar su mano y decir: yo entiendo las verdades de Dios? ¿Quién de nosotros puede levantar su mano y decir: yo busco de Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? ¿Quién de nosotros puede decir: yo nunca me he desviado? O más bien deberíamos decir: yo muchas veces me he desviado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: sí, muchas veces mi boca es como un sepulcro abierto? Mi lengua está dispuesta a hablar contra otros. Muchas veces ha habido veneno debajo de mis labios. A veces mi boca se ha llenado de maldición y de amargura. Muchas veces he corrido y me he dispuesto para hacer el mal. Muchas veces no he tenido paz en mi corazón. Muchas veces he estado en caminos de peligro y de inquietud porque no había paz en mi vida.
muchas veces he perdido el temor de Jehová en mi corazón. Muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo a lo cual Pablo está acusando a estos hombres. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Y ya voy a terminar. Que nosotros no somos mejores que la audiencia que Pablo tenía en su momento. Nosotros no somos mejores que los que hasta habían recibido la carta a los romanos. Y ciertamente, hermanos, el mundo en que nosotros vivimos es peor que el mundo en el cual justamente Pablo se encontraba. Hoy, hermanos, como ustedes recuerdan las estadísticas que yo les compartí en una de mis predicaciones, de cuántos millones de niños mueren en el año, de cuántos millones de mujeres son violadas por año, de cuántos niñas y niños son violados por hombres malos y perversos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esas estadísticas que nos hablan claramente, hermanos, de la maldad del hombre? Es lo que Pablo está presentando aquí en su hermoso alegato. Pero esto no termina con una nota de culpa. Esto no termina, hermanos, simplemente con una acusación. Esto termina con una nota de gracia y con una nota de amor. Y quiero terminar con esto. Y quiero que por favor me acompañen y abran sus Biblias. Abran sus Biblias. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Después del alegato que acabamos de ver de Pablo, presentando el caso de la humanidad y la situación como los hombres se encuentran frente de Dios, y lo hace bíblicamente, Pablo ahora termina con una nota de gracia. Y miren cómo comienza. Pero ahora, ¿ven? Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas. Nuevamente Pablo está citando la palabra de Dios. Pablo trae nuevamente a connotación y los pone frente a ellos. Dice: Dios ha mostrado cómo podemos ser justos delante de Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¡Wow! ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo podemos nosotros ser justificados o ser vistos justos delante de Dios sin cumplir las exigencias de la ley? Dame el secreto. Dime cómo hay que hacerlo. Dame la respuesta. Dame esa información. Mándamela por WhatsApp porque la necesito, Pablo. Y Pablo responde, dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad. ¿Para qué? Para todo el que cree, sea quien fuera. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien liberó el castigo de nuestros pecados. Gloria sea a Él. La única manera de que nosotros podamos entonces llegar a ser salvos, a ser vistos justos delante de Dios, no es por nuestros méritos, no es por la ley, no es por tus buenas acciones, no es por lo bonito que tú eres. Pablo nos dice que la única manera es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo? Si no la has puesto, mi amigo que estás aquí, te invito a que lo hagas. Pon tu fe en Cristo.
Pon tu mirada y tu confianza en Cristo. Porque como dice este texto precioso, nadie puede salvarse, nadie puede ser visto justo delante de Dios en el tribunal, frente al alegato de Pablo, frente a la exposición que Pablo está haciendo. Nadie puede ser justo delante de Dios si no es por la fe en Cristo, si no es por los méritos de Cristo, si no es por la obra preciosa que Él ha hecho por nosotros. Lo único que Jesús haría en este tribunal es ponerse de pie y mostrar sus manos y mostrar sus pies y mostrar su espalda y mostrar su rostro y su cabeza con esa corona de espinas que le pusieron en su cabeza. Y no sería necesario de ningún alegato de parte de Jesús. Y no sería necesario de ninguna exposición de Cristo. Solamente sus marcas, solamente sus llagas hablan por sí sola, mostrándole al mundo que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro dulce refugio y que por medio de Él podemos alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. A Él sea la gloria. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra y por este precioso momento donde vemos, Señor, la condición del hombre, donde vemos, Señor, como tú, Señor, nos muestras que no hay nada que nosotros podemos hacer, absolutamente nada, para presentarnos justos delante de ti. Solamente nos toca acudir a los pies de Cristo. Solamente tenemos que correr delante de ti. Que pudiéramos decir, como la mujer de flujo de sangre, si solamente tocara el borde de su manto, si solamente pudiera tocar el borde de su manto, yo sería sano. Hermanos, si solamente pudiéramos tocar el borde de su manto, tu vida y la mía no serían igual. Si solamente pudiéramos tocar el borde de su manto, el poder que salía de Él transformó la vida de esa mujer. Pues al tocar el borde de su manto, seríamos transformados para poder ser hombres y mujeres que glorifiquen su nombre y que lo exalten a Él. Señor, te doy toda la gloria y el honor. Recibe, Padre, nuestra alabanza y adoración. Que tu nombre sea honrado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.